Hola, mi nombre es Patricia O'Leary. Estoy estudiando para mi maestría en Historia Pública en la Universidad de Minnesota. Estoy trabajando con el Bell Museum para hacer programas y entrevistas para la exposición Climas de Desigualdad, Historias de Justicia Ambiental. La justicia ambiental aborda los efectos desproporcionados de los problemas ambientales, incluyendo el cambio climático en las comunidades marginadas. Esto puede suceder por la falta de leyes que protegen comunidades de la construcción de industrias altamente contaminantes cerca de vecindarios marginados. La crisis climática no es nada nuevo para aquellas personas que se ven más gravemente afectadas, comunidades indígenas, gente de color y personas de bajos ingresos. Climas de desigualdad se enfoca en centrar las voces comunitarias que responden a lo político ambiental con demandas equitativas y responsables. La exposición visita diferentes partes de los Estados Unidos, pero esta entrevista ayudará para ver el trabajo de personas y organizaciones en Minnesota. Estoy aquí con Raúl Ramos para destacar el importante trabajo del Teatro Mixed Blood. Raúl es la artista residente en el teatro, pero también trabaja fuera del teatro. El teatro de Mixed Blood lucha por la inclusión, la accesibilidad y temas de justicia social que también pueden involucrar la justicia ambiental. Bienvenido, Raúl. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo sobre este tema. Hola, Patricia. Hola, hola. ¿Cuál es la experiencia de usted sobre este tema y por qué vino usted a Minnesota? Bueno, yo soy del sur de California, de La Garita, de la frontera entre California y México, Baja California Sur, perdón, Norte. Y crecí en La Garita, crecí en la frontera y vivíamos en un lugar, no por decir pobre, pero lo que le dicen yo, de ghetto, en el lado, de los traques, los rieles del tren, donde Sí, uno entiendo. tiene menos. De niño jugábamos en una área donde siempre nos divertíamos, pero notábamos que llegaban camiones y troques y a vaciar cosas y había espuma y era cosa que no parecía que era organizada, que nomás llegaban vaciando cosas, tirando basura y cosas así. Después nos dimos cuenta que eran la basura de las fábricas, que eran pesticidas, eran cosas ilegales, pero como nadie se preocupaba y nadie cuidaba esa área, ellos tenían la libertad de echar la basura que quisieran sin preocuparse que ahí jugábamos nosotros. Entonces ya después nos dimos cuenta, ya cuando crecí, que eso era injusto, que vaciaban su basura ahí porque podían y nadie les importaba que nosotros éramos ahí comunidad de pocos recursos y podían hacer lo que quisieran. Eso fue hace mucho tiempo y me imagino que fue, bueno, antes de que se estableciera algo que se llamaba injusticia ambiental, pero es lo que estaba pasando. Y me imagino que no es el único lugar en el mundo donde estaba pasando, o en los Estados Unidos, o quizá en California donde estaba pasando. Ujú. Más tarde, cuando ya estaba en la secundaria, en la high school, tuve la fortuna de ver al grupo Teatro Campesino que llegaba a mi ciudad en el sur de California, donde soy yo, cuando comienza la temporada de la pizca, de cuando crecen, las verduras, la gente trabaja en el campo. Y antes de subirse hasta al norte de California, ahí comienzan a piscar el tomate y la sandía y pepinos y aguacates y diferentes cosas. Y por eso llegaba ahí el grupo Teatro Campesino para hablar de las situaciones en contra de la salud y la justicia que le estaban pasando, lo que estaban sufriendo los campesinos que trabajaban ahí.
Entonces me tocó ver el comienzo de esa historia, el comienzo de ese movimiento. El movimiento también que se juntó con César Chávez y Dolores Huerta, que llegaban ahí, pues el teatro campesino era compañero artístico del movimiento de United Farm Workers, um, de César Chávez y Dolores Huerta y otros. Y me tocó ver eso, y me tocó ver la fuerza, el poder, cómo podían conmover y afectar a la gente, iluminando los problemas que estaban pasando en contra del campesino, iluminando cosas como la injusticia ambiental que estaba pasando ahí y muchos de esos problemas, y usando el teatro para iluminar esas cosas y esos casos. Y me tocó ver eso, me tocó ver eso. Y eso afectó que cuando fui a la universidad, fui a estudiar medicina a la Universidad de California en San Diego, me topé con un grupo de teatro, un grupo de teatro que estaba enfocado en iluminar esos problemas, un teatro, teatro chicano, lo que es el teatro chicano. Y aprendí mucho de eso y de poco a poco me enfoqué más en hacer teatro y usar esos recursos que el teatro nos daba, que el teatro chicano nos daba, para afectar al público y para iluminar las situaciones, para eh, apoyarlos, para darles empeño a que ellos mismos pudieran hacer algo y tratar de encontrar soluciones para esos problemas. Sí, y el trabajo de usted es muy importante y refleja su dedicación para apoyar y ayudar a la comunidad. Y antes de la pandemia, usted usó el teatro para hacer eso. ¿Qué opinión tiene usted de temas sobre problemas sociales en el teatro? ¿Qué tipos de discurso están en el teatro? Bueno, una de las razones, y esto va, bueno, una de las razones de que estoy aquí en Minnesota y trabajando con Mixed Blood Theater, con Teatro Mixed Blood, es que a un nivel más nacional, ellos estaban haciendo lo que el teatro chicano estaba haciendo en California. El teatro chicano no nomás está en California, también está en Texas, en Nuevo México, están en mucho del país, pero en esos tiempos estaban más en California y en Texas, en Arizona, Nuevo México. Pero aquí Mixed Blood estaba confrontando problemas de injusticias sociales, ambientales, raciales, de temas más nacionales que estaban afectando a todo el país. Y estaban usando los mismos recursos y las mismas maneras de presentar teatro que usaba el teatro chicano. Y cuando estaba buscando yo un lugar donde a continuar trabajando, muchos de mis maestros, de la gente cuya opinión yo respetaba mucho, me dijeron, está un teatro en Minneapolis que hace mucho frío allá, no es el sur de California, pero hacen lo que tú haces y quizás quisieras comunicarte con ellos a ver si es algo que se pueden conectar. Y sí, llamé, hablé con Jack, nos llevamos bien, estábamos de acuerdo con lo que queríamos hacer y con nuestra visión de lo que es justicia y cómo tratar de mejorar las cosas. Y me vine a trabajar aquí. Sí. Y usando, diciendo muchas de los mismos recursos y estrategias y teorías que se usaban en el teatro chicano. Usando la comunidad para que nos dijeran qué problemas tienen, cómo hacemos una obra, cómo representamos la situación que ustedes tienen en el escenario, cómo hacemos esas historias que enseñan a la gente que no conoce esto, que les enseñan por lo que estamos pasando y cómo ellos pueden ayudar a solucionar esos problemas. Sí, y hay diferentes formas de realizar cambios en California o en Minnesota y la justicia ambiental trabaja para ayudar a las personas más vulnerables al cambio climático y eso es lo que está pasando en el teatro también para ayudar a las comunidades. ¿Cree usted que otros latinos en Minnesota o en otros estados deben preocuparse por el
racismo ambiental y sí, ¿por qué? Bueno, no, por supuesto que deben de preocuparse de esto. Estos tiempos son tiempos diferentes antes de la pandemia y antes del asesinato de George Floyd. La gente sabía que eso existía. Mm, Esto no ha sido secreto, todos saben qué está pasando, pero parece que les hacía falta un empuje, algo para darles empeño de que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y parece que el país y hasta cierto punto el mundo ha despertado, que estos problemas ya, suficiente, ya basta, hay que hacer algo, hay que arreglarlo. Y el teatro, ojalá que regrese pronto, siempre ha tratado de ayudar a hacer eso. Y ojalá hoy que la gente ya ha despertado un poco más, ya cuando vengan al teatro, ya vienen preparados para tomar acción y hacer algo. sí, para otras personas que no han ido al Teatro Mexplorer, ¿qué pueden encontrar ahí? ¿Usted qué quiere decir a ellos? Bueno, lo que pueden llegar y ahí pueden encontrar algo. Una de las cosas que nosotros estamos muy orgullosos de lo que hacemos, pueden encontrar su voz, su misma voz. Algo que ellos no han podido decir, nosotros encontramos una manera de decirlos en la escena para que ellos, bueno, para iluminarlo, bueno, para decirlo más fuerte, para decirlo alcanzar un público más grande y pueden encontrar a alguien que piensa como ellos, que saben ayudar, que saben cómo ayudar y dónde ayudar, saben a dónde ir. Mm, ujú. Y eso es muy importante. Este trabajo es muy importante para muchas personas y para la comunidad. Pues quiero decir gracias, Raúl, por compartir en este tema importante. Cada persona tiene el valor y la dignidad de vivir con un clima saludable. Y para personas viendo, pueden visitar la exposición digitalmente Climas de Desigualdad, Historias de Justicia Ambiental en el sitio web del Bell Museum o verla en persona con reservación anticipada. Gracias de nuevo, Raúl, y gracias del Bell Museum para hacer esto posible. Gracias, Patricia. Mucho gusto. Un placer hacer esto. Gracias.